¿Qué tal? Buenos días a todos. Estoy súper emocionado, casi no he dormido hoy, súper nervioso, pensando especialmente, por supuesto, en toda la predicación, pero en la segunda parte, en la que voy a poder compartiros algo que estoy convencido de que para la inmensa mayoría va a ser como que un cambio conceptual totalmente, incluso de vuestro acercamiento a la palabra, lo cual me tiene súper emocionado. Casi que voy a ir súper rápido al principio porque estoy deseando llegar a ese momento al que os invito a esperar, a reservar un poquito de vuestra atención. Y ahora sí, dentro vídeo. El año pasado estuve 322 días viajando. Volé 350.000 millas. La luna está a 250. Todas las cosas que odiáis de viajar para mí son detalles que me hacen sentir en casa. Bienvenido de nuevo, señor Bingham. Trabajo para una empresa que alquila mis servicios a unos cobardes que no se atreven a echar a sus propios empleados. ¿Tú quién eres? Y con razón, la gente se vuelve loca cuando la despiden. Deme su acreditación. Lo único que debes hacer hoy es observar y escuchar. Y cuando yo hable de una carpeta de estrategias, les das una de estas. Suena genial. Aunque desearía venir con mejores noticias, el hecho es que usted y yo estamos aquí porque esta va a ser su última semana como empleada de esta empresa. ¿Por qué yo? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Debo sentirme mejor por no ser el único que va a perder su trabajo? Esto es ridículo. He sido una buena empleada durante más de 10 años. ¿Y así es como han decidido pagármelo? ¿Cómo puede dormir por la noche? ¿Eh? ¿Y su familia? ¿Puede descansar bien? ¿Sigue teniendo luz? ¿Calefacción? ¿Hay comida en la nevera? ¿El depósito con gasolina? ¿Va a ir a un restaurante este fin de semana? Yo no. Ni mis hijos. No podremos hacer nada. ¿Qué es lo que sugiere que les diga? Puede que esté su... Podríamos casi titularlo, ¿no? El peor trabajo del mundo. Ese trabajo del que tus hijos no estarían orgullosos ni contarían a sus compañeros a qué se dedica tu padre, ¿verdad? A recorrer ciudades para, día tras día, anunciar a personas que pierden su empleo. Y tienes que decírselo cara a cara, mirándoles a los ojos. No mediante un correo electrónico, no mediante un WhatsApp, ahí sentados, delante de ellos, escuchándoles. Pues fíjate que casi me he sentido un poco así en las últimas semanas, teniendo la oportunidad de predicar el inicio de la carta a los romanos. Le hemos dedicado 4 predicaciones para presentar la introducción a esta carta en la que el apóstol Pablo ha comunicado a toda la humanidad, recordáis que decíamos dividida en 4 grupos, pertenezcas al grupo que pertenezcas, estás perdido. No hay absolutamente nada que puedas presentar delante de Dios que te haga poder permanecer como inocente o como merecedor de algo que Él tenga que darte. Seas quien seas, ni tu raza, recordáis que hablábamos de esto, ni tu moral mejor que la de tu vecino, ni tu conocimiento de la ley que intentas aplicar, absolutamente nada. Así me he sentido un poco como el transmisor de malas noticias, teniendo quizás el peor trabajo del mundo. Pero llegamos a hoy. Adeco, dígame. Quiero encontrar un trabajo. Lo que más me gusta de mi madre es que me ríe mucho cuando nos disfrazamos juntos. Su cariño por nosotros y que nos lleva y nos recoge del colegio. Mi papá es muy inteligente y muy divertido. Es que me hace muchas cosquillas y me hace reír, me prepara mi plato favorito y es muy listo. Ayuda
ayuda a las personas a que sean más felices. Mamá enseña a la gente a hacer mejor su trabajo. Buscar principios a los que ya no tienen trabajo. Mi papá hace aplicaciones para Deco y una sirve para que los que no tengan trabajo busquen el que les gusta, hagan clean y ya lo han encontrado. Mi mamá hace feliz a la gente cuando les da trabajo. Es que ayuda a gente con discapacidad. Entonces ahora en ADECO vamos a buscar un principio o un trabajo que llamamos aquí para que tenga sueldo. Por trabajo del mundo. Ahí donde hay una persona que se dedica a visitar oficinas para decir a la gente que pierden su empleo, tenemos el mejor trabajo del mundo, que hace a tus hijos sentirse súper orgullosos y contarlo a todo el mundo. Estoy muy orgulloso de mi mamá porque da trabajo a la gente. Estoy muy contento con mi padre porque descuelga el teléfono y llama para decirle a alguien que han encontrado un trabajo para él. Y así me siento yo hoy, desempeñando el mejor trabajo del mundo. Porque hoy, después de semanas en las que el panorama ha sido tan desolador, en el que realmente hemos sentido incluso algo de desesperación, llega el momento de tener el mejor trabajo del mundo. Llegamos a Romanos, en su capítulo 3 y versículo 21, texto que os voy a leer. El que quiera puede acompañarme, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Y voy a intentar destacar algunas cosas de este texto al leerlo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia nos tenía reservada la carta una vez llegásemos a este momento! Ante un gran problema al que ha dedicado 3 capítulos, ante una situación de desesperación en la que todo hombre nos encontrábamos, se encuentran, hay una gran solución también para todos. Una solución de esperanza y que además se resume, el propio apóstol nos lo resume de una manera muy breve y concisa. Nos ayuda además diciéndonos que eso es la conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Todos los esfuerzos que estos grupos de hombres que hemos estado viendo, todos estos esfuerzos de argumentar, de hacer, de intentar, de presentar, de ser mejor, son innecesarios, no son lo que nuestro Dios está esperando ni lo que podemos presentar, sino que es la fe. Y la fe, además, no en una teoría, no en una lista de principios, sino la fe en una persona. Por medio de la fe en Jesucristo, en una persona.
no en un credo, no en unas prácticas, no en unas teorías. La fe en una persona y en su obra. ¿Quién es y lo que ha hecho? La obra de la redención. Y además de una persona y su obra, el medio que ha utilizado para llevar a cabo esa obra, por medio de la fe en la sangre de Jesús. Y es por eso que nos lo resume como la fe de Jesús. La solución para estos 4 grupos, para toda la humanidad, para nosotros, para ti hoy, no son teorías, no son credos, no son propósitos. La esperanza y la respuesta es una persona. Y además ha utilizado en este texto que hemos leído una serie de palabras que la mayoría que estáis aquí estáis pensando, venga, dale ritmo a lo de la segunda parte, que esto ya nos lo sabemos. Lo hemos escuchado muchas veces, esto es muy fácil. Fíjate, todas estas palabras las ha incluido el apóstol en un versículo. Y lo ha hecho porque cada una de ellas es una pieza para formar una pieza mayor. Si no estuviera alguna de estas palabras, el sentido final sería diferente. Y todas aportan. Por eso, aunque ya te las sabes, quiero que profundicemos un poco en ellas. Seguro que puedo presentarte algo nuevo. Y si no las conoces y es la primera vez que las escuchas, necesitas saber qué hay detrás de cada una de estas palabras. Y por eso merece la pena que hablemos un poco de ellas. La gracia. Generalmente presentamos la gracia como tener un acto de favor o un buen acto con alguien que no lo merece, pero bueno, dejamos ese no lo merece como si yo salgo ahora a la calle y digo, mira, voy a hacerle un regalo al primero que pase por aquí. En el fondo no lo merece porque no ha hecho nada, no estoy obligado a dárselo, se lo estoy regalando por gracia. Tiene algo de cierto esto que acabo de decir, pero el verdadero sentido que vemos en la palabra respecto al término gracia es tener ese acto de bondad no contra el neutro, sino contra aquel que te ha causado una ofensa previa. Por lo tanto, la gracia que nos presenta la palabra no es la de que yo salga a tener un regalo con el primero que pase porque no lo merece, no. Es que aquel que me ha hecho daño, es que aquel que me ha hecho algo, yo voy a dar un paso de bondad hacia él. Esa es la gracia. La redención. El término redimir, redención y mucho más en el tiempo en el que se escribió, hoy todavía encontramos esclavitud, pero en aquel momento mucho más presente, hace referencia al pago que una persona hacía para comprar la libertad de un esclavo. Un pago para que aquel que era prisionero, que era esclavo, pudiese ser liberado. Por lo tanto, una vez más, cuando el apóstol nos habla de esta fe, de esta gracia y de esta redención que obtenemos en Cristo, está implícitamente hablándonos de una esclavitud previa y una necesidad de ser liberado. También dice que lo hace gratuitamente. Pan gratis durante un año. Tranquilo, Fran, no... Esto me lo he montado yo, no sientas presión. ¿Cómo que pan gratis durante un año? ¿Qué pensará este encargado del horno que durante un año va a estar preparando el pan que se va a dar gratis? ¿Qué pensará el propietario de esta panadería ante la genial ocurrencia de su encargado? Hay que comprar la harina, hay que pagar la luz del horno. No hay nada que podamos decir que es gratis. Nada es gratis. No hay nada que sea gratis. Todo tiene un coste. Sin embargo, tú recibes en ocasiones algunas cosas gratis. Es decir, el coste que tienen no lo has asumido tú, pero otro lo ha asumido. Cada cosa que se reparte en la calle
de manera gratis. Cada oferta que incluye un producto gratis es gratis para ti, pero ha tenido un precio. Y esta fe en Jesucristo, esta respuesta que se nos da gratuitamente, no debemos olvidar que no hay nada intrínsecamente gratis. Todo tiene un precio para que pueda ser gratis para ti, solo que es otro el que lo paga. Y por último, vamos a animar esto. Un programa de televisión de los que llevamos viendo ya bastante tiempo, ¿verdad? Cataluña, esto lo tenía estratégico, digo, a lo mejor aquí ahora ya os estáis como que relajando un poco y cuesta ya mantener la atención, entonces vamos a subir un poco el tema y nos vamos a Cataluña y vamos a hablar de amnistía, de indulto, vamos a hablar de todo esto que nos lleva tanto tiempo, ¿no? Entreteniendo y presente. ¿Por qué es tan importante el debate entre si lo que se va a hacer o se ha hecho es una amnistía o un indulto? Diríamos, ¿qué más da, no? En el fondo, pues ya está, que no va a ir a la cárcel quien está acusado, pues ¿qué más da? No, no da nada igual. Y es por eso que se le dedica tanto tiempo a esto. La diferencia entre la amnistía y el indulto es que la amnistía es cuando tú reconoces que has acusado a alguien y le haces merecedor de una pena con base a una ley que ahora te das cuenta, pues, de que quizás era errónea, excesiva, y lo que haces es anular el delito, por lo tanto la persona ya no tiene que pagar por ello. Ha habido una anulación del delito, esa es la amnistía. Y el indulto es mantener que lo que la persona ha hecho está mal, que tú no cambias la ley, tú no cambias tus principios, sigue siendo acusado por lo que ha hecho, porque está mal, pero lo que se le perdona es el pago de la pena. ¿Y dónde está el matiz tan importante de todo esto y por qué esto genera tanta discusión política y tanta pelea? Porque obviamente, si tú eres indultado, pues durante toda tu vida podrás ser quizás señalado o tú tendrás que saber, oye, no he ido a la cárcel porque se me ha perdonado algo que he hecho mal y que está mal. Sin embargo, si lo que recibes es amnistía, tendrás la misma libertad, pero absolutamente nadie podrá señalarte como un delincuente, un criminal o como alguien que ha hecho algo malo, porque se ha tomado una rectificación. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el texto que hemos leído? Nos habla, en esas palabras, de que esta fe lo que nos hace es recibir justificación. Término interesantísimo sobre el que profundizaremos más adelante. Libros y libros, podríamos profundizar muchísimo y lo haremos, pero básicamente la idea que nos transmite la justificación que nos ofrece esta buena noticia es que somos declarados justos. Pero no somos declarados justos porque Dios ha cambiado su parecer, porque lo que antes era malo ahora es bueno, porque lo que antes era algo que iba a ir en contra de su voluntad, de repente le da igual y ya no pasa nada, y entonces ya no es un problema. Somos declarados justos. Pero eso no quiere decir que es porque lo que antes nos señalaba o lo que antes Dios desaprobaba de nosotros, ya le da exactamente igual y no pasa absolutamente nada. Nos ha librado de la pena. Obviamente, la justificación viene acompañada de un proceso de santificación, viene acompañada de un proceso de dejar atrás todo eso, por supuesto, pero estrictamente en el sentido de la palabra, la justificación es declarar justo a aquel que ha cometido un delito. Por lo tanto, 4 palabras: la gracia, la redención, de forma gratuita, justificados, que a veces pasamos muy rápido, muy por encima de ellas y no acabamos de profundizar y de disfrutar a la vez lo mucho que obtenemos en ellas. Y además unas palabras, nos dice el apóstol, que son para todos. Nadie queda fuera de esta buena noticia. Para todos, porque todos estamos en la misma necesidad. ¿Dónde queda la jactancia?, se pregunta el apóstol.
¿Dónde alguien puede sentir orgullo frente a otro? ¿Dónde alguien puede mirar por encima del otro, a los demás, habiendo recibido todo esto que acabamos de anunciar? ¿Cómo nos gusta compararnos, sentirnos mejores que otros y poder mirar por encima del hombro? Nos vamos todos a casa de Ruth, que nos ha invitado ahí a Tres Cantos, y nos dice: no os preocupéis, ahora después de la iglesia nos vamos dando un paseíto para allá, ¿no? Entonces, vemos cómo Google Maps nos indica que desde el hotel hasta su casa en Tres Cantos son apenas 3 horas y media caminando, unos 15 kilómetros, ¿no? Y casi no teníamos pantalla para incluir este mapa y este camino que íbamos a seguir. Pero quizás, si lo vemos un poco en perspectiva, con un zoom un poquito más alejado en relación a la ciudad de Madrid, bueno, sigue impresionando, la verdad, sigue siendo un buen camino, ¿no? Pero si nos vamos a ver ya no solo la ciudad de Madrid, sino lo que podríamos tener que caminar si viniésemos desde sus alrededores, empieza a no parecer tan grande. Y si lo viésemos en perspectiva a nuestro país, resulta que los dos puntos casi que se superponen. Obviamente, si nos alejásemos un poco más, pasarían a ser el mismo punto. ¿Cómo nos gusta compararnos? Vemos estos grupos del principio de Romanos y empezamos por los de siempre, los que están ahí fuera, los malos, los que casi que ni me acercaría a ellos, los que están súper lejos, los que veo mi punto y el de ellos y estoy alejadísimo. Bueno, y si les miro ya en relación a lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, lo que viven, no quiero ni escuchar, estoy alejadísimo de ellos. Y aquí dentro, ¿también nos comparamos aquí? También. Si miramos alrededor, todos vamos a encontrar a alguien a quien mirar por encima del hombro. Pero ¿y si hacemos un buen zoom? Y en lugar de ver esas distancias, tratamos de vernos como nos ve nuestro Dios. Tratamos de compararnos con Él. Tratamos de meditar en lo que ha hecho por mí para que yo pueda estar hoy aquí. Tratamos de meditar en lo alejado que yo estaba. Solo se me ocurre una respuesta, que es la humildad. ¿Dónde queda la jactancia ante esta respuesta? ¿Quién de nosotros puede levantarse a mirar por encima del hombro a cualquier otro de los que está aquí? Y aquí podríamos dejarlo y habría sido seguramente un buen mensaje. Yo creo que es el momento perfecto quizás, ¿no?, para haberlo dejado, pero es que el apóstol no lo deja aquí. Y entramos en esta segunda parte que merece tantísimo la pena entrar, porque nos va a mostrar que esto es aún muchísimo mayor, muchísimo más grande todavía de lo que acabamos de ver. Porque el apóstol se pregunta entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? Esta buena noticia de la fe, todo esto que acabamos de describir, entonces, ¿qué sucede con la ley? Todo lo que el pueblo ha estado experimentando, todo lo que encontramos en nuestras propias Biblias, ¿qué sucede con todo esto? ¿De repente nos hemos dado cuenta de que es un gran error? ¿Ha sido un fallo? ¿Ha acaso engañado Dios a su pueblo? ¿Ha estado el pueblo durante años aferrándose a algo que llega el apóstol Pablo y descubre que ha sido un error? ¿Qué sucede con esto? Y a nosotros mismos. Esta es una de nuestras preguntas habituales. Entonces, ¿qué sucede antes de esta aparición del Evangelio? ¿Cuándo aparece realmente el Evangelio? ¿Apareció el Evangelio realmente para sustituir otro medio de salvación anterior? No puede ser, porque ha quedado claro que las obras de la ley no salvan. Entonces, ¿cómo se salvaba? ¿Cómo se salvaba la gente antes de este anuncio del Evangelio? El pueblo de Dios. ¿Se salvaba entonces por la ley? No puede ser, ya hemos dicho que no. Pero entonces, si el Evangelio aparece en este momento, si la fe invalida la ley, ¿qué pasa? La grandeza que tenemos en esta pregunta y su respuesta es que el Evangelio
es mucho más grande que algo para este tiempo. El Evangelio es algo muchísimo más grande que un mensaje que aparece a partir de la llegada de Cristo. Siempre estuvo ahí y siempre fue a lo que se aferró el pueblo de Dios por medio de la fe. Siempre, sin lugar a dudas. Nos dice el propio texto que ahora se ha manifestado el Evangelio, la fe, testificado en la ley y los profetas. Y todo esto es complicado, porque efectivamente tenemos que reconocer que la forma en la que se ha manifestado en este tiempo es mucho más amplia, mucho más detallada quizás de lo que ha sido en otro tiempo. Y déjame que te ponga un par de ejemplos. Dos principios que encontramos y que son los que pueden cambiar tu forma de acercarte a la palabra. Un principio de progresión. Empezamos nuestro camino allá abajo, en un campito, en un valle, en el que empiezas a caminar, empieza a elevarse, empieza a hacerse los caminos de montaña y llegas a la cumbre. ¿Qué sucede cuando tú al iniciar ese paseo ves allí a lo lejos, al final, casi sin incluso con prismáticos casi no puedes verlo, un monumento, una casa o algo allí coronando en la cumbre? Sucede que a medida que vas caminando y vas avanzando, se va haciendo un poquito más grande, ¿verdad? Y a medida que vas cogiendo altura y vas subiendo, vas descubriendo que hay otras cumbres detrás y vas teniendo más precisión y vas viendo un poquito más en detalle. Y cuando llegas a la cumbre, acabas de ver completamente lo que llevas viendo desde el inicio de tu paseo. Nadie te puede negar que no lo has visto desde el principio, pero a medida que vas progresando, lo vas viendo con mayor precisión. Y esta es la historia del pueblo de Dios que encontramos en la palabra, con esa mirada fijada en el Evangelio. Desde el propio Abraham, el conocido como padre de la fe, de quien Jesús dijo, él vio mi día, y quien nos dice la palabra en Hebreos que cuando salió lo hizo por fe, y que la ciudad que salió a buscar era aquella cuyo arquitecto es Dios. Y nos dice que miraba de lejos aquella ciudad. Y del propio Moisés dice Jesús que de él escribió, de mí escribió él. Y dice la palabra que cuando Moisés dejó Egipto, lo hizo como viendo al invisible, prefiriendo el vituperio de Cristo a los tesoros de los egipcios. Y llegaron después los profetas, profetas que hablaron del admirable, del príncipe de paz, del cordero que moriría. Esos profetas que nos dice Primera de Pedro, que indagaron, que escudriñaron y que investigaron el tiempo que el Espíritu de Dios que estaba en ellos les avisaba y les contaba de la llegada del Mesías. Y termina esa llegada a la cumbre del pueblo de Dios con Simeón, un personaje, aparece unos versículos, no sabemos mucho de él, pero nos dice que estaba en el templo y que cuando apareció Cristo como un bebé, dio saltos, como un niño, dio saltos de alegría, porque a él se le había dicho que no moriría hasta ver al Salvador. Y él estaba, dice la palabra, esperando la redención de Israel. Y que cuando vio a Jesús, dijo, ahora puedo morir porque mis ojos han visto al Salvador que estaba esperando. Un pueblo que caminó hacia esa cumbre viendo cada vez más de cerca el Evangelio. Y que recibía además un segundo principio, el de la enseñanza por medio de objetos, de símbolos, de señales. Imagina un abuelo que recibe el plano de la casa que algún día recibirá. Un plano en 2 dimensiones que le puede hacer una idea de lo que será la casa. Él ya la siente como su casa. Nadie le puede decir que no. Pero el tiempo avanza, todo evoluciona y llega un plano en 3 dimensiones que recibe su hijo, el cual tiene más información respecto a la casa, la misma casa de la que le hablaba el padre aún teniendo menos información.
Y llega el nieto y aparecen los planos como visitas virtuales, ¿verdad? Que te permiten adentrarte en la casa, casi sentir que estás ahí sin estar en ella. La misma casa que esperaba tu abuelo, que esperaba tu padre, de la que tú ahora tienes más visión, más información, pero es la misma casa. Y llega el día que está ahí la casa, el que ya sí tiene toda la información porque la puede ver y la puede tocar. Todos con la misma idea en mente, aun sin tener todos los detalles. Por lo tanto, ¿cuál fue el papel de la ley y por qué la fe no invalida la ley? Porque el papel de la ley en este caminar, en esta progresión hacia esa cumbre de la montaña, en esa ampliación de información, tuvo un papel fundamental. Porque el papel de la ley nunca fue mostrar cómo ser salvos. Nunca fue el de darte la seguridad de que cumpliendo la ley podías ser salvo, sino que tuvo el papel de mostrarte tu incapacidad para ser salvo. Y tuvo un papel didáctico tremendo, porque al momento en el que tú te acercabas a hacer los sacrificios, reconociendo tu incapacidad de cumplir con la ley moral y acudiendo a la ley ceremonial para poder presentarte delante de Dios buscando su perdón, tenías la oportunidad de preguntarte a ti mismo, ¿por qué tengo que venir tantas veces? ¿Por qué después de venir a hacer esto tengo la sensación de que a los 5 minutos estoy en la misma situación que antes de venir? ¿Por qué el propio sacerdote, él también tiene que hacerlo? ¿Y por qué un simple cordero que en el fondo es un animal? Que hay tantos que están a mi alrededor que son, incluso podríamos decir, inferiores a mí, son válidos. Cuando los hijos preguntaban a los padres, ¿por qué tenemos que hacer esto una y otra vez? ¿Pero esto de qué sirve? La ley cumplía su papel didáctico de hacerles, como esos ojos, mirar hacia adelante. Lo que unido obviamente a toda la enseñanza recibida en la historia, les hacía mirar hacia adelante, anhelando ese momento de la llegada de aquel que haría que no tuviese que repetirse ya ninguno de estos actos. Aquel que era el verdadero Cordero, aquel que era el verdadero sacerdote, el verdadero sacrificio y verdadero Salvador. Aquellos que utilizaban mal la ley, y por eso encontramos tantas referencias de crítica hacia la ley en la palabra, es porque la estaban utilizando como el medio de creerse que se podían salvar a sí mismos por el cumplimiento de las obras de la ley, en lugar de llegar a la convicción de la necesidad de un Salvador. Ese es el mal uso de la ley. Pero aquellos que entendieron, cuyos ojos miraban hacia adelante el sentido de la ley, son los que la utilizaron bien. Y llegamos a hoy, donde nuestros ojos, si ellos miraban hacia adelante, miran hacia atrás. Y tenemos, en lugar de los sacrificios, el pan y el vino, que nos hace no anticipar la llegada de ese cordero necesitado, sino conmemorar, rememorar y revivir el sacrificio de ese cordero que llegó. Y ambos, el pueblo de Dios, miramos al mismo lugar. Unos miraron hacia adelante anunciando la llegada del Mesías con estos sacrificios simbólicos y otros miramos hacia atrás recordando la venida del Mesías. ¿De qué hablarías hoy o de qué hablaría contigo si tuvieses un rato para hablar con Moisés, con Abraham, con los profetas? ¿Te hablarían de Cristo? Solo querrían hablar contigo de Cristo. No te hablarían de lo maravilloso y lo que añoran los sacrificios. ¿Y sabes lo que te llamarían? Afortunado. Porque tú tienes en ese progresar hacia esa montaña como pueblo de Dios mucha más información de la que ellos tuvieron. Te llamarían afortunado y solo querrían hablar de Cristo. Por tanto, os decía que esta segunda parte me parecía sublime porque nos muestra que el Evangelio, que la cruz, que el mensaje de un Salvador, que Cristo no surge a partir de su venida, sino que Cristo es el Salvador de toda la historia y que Cristo ha sido la esperanza para su pueblo desde siempre, no desde su venida.
Por tanto, ¿invalidamos por la fe la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La confirmamos no para seguir repitiendo estos sacrificios, no, por supuestísimo que no. La confirmamos diciendo, claro que su papel didáctico ha servido, claro que ha cumplido lo que anticipaba porque el Mesías ha llegado y claro que ha servido para crear la necesidad de un Salvador. ¿Qué puedes llevarte hoy? Llévate la tranquilidad de que hay esperanza. Una esperanza por medio de la fe sin obras. La fe en una persona, en Cristo. Una fe que es por gracia, que es gratuita, que te redime y que te justifica. Una fe que además es para todos y que no te tiene que hacer sentir superior a absolutamente nadie. Una fe sostenida en un único Salvador para toda la historia. Un Salvador para todo el pueblo de Dios de toda la historia. Y déjame que me despida con una palabra un poco rara que no utilizamos y que aparece en la palabra, que es la palabra ayo. El ayo, en los tiempos en los que se escribió esta palabra, lo escribió el apóstol Pablo, era el criado en el que más confianza tenía el señor de la casa. Un criado que era ya casi como de la familia, en el que depositaría su propia vida. Y el ayo, como un tutor, podemos decir, era al que el señor de la casa depositaba la gran responsabilidad de educar a su hijo, de llevarle de la mano para que aprendiera. Ese era el ayo, el tutor de los hijos del señor de la casa. Y la palabra aparece en un versículo que os he sustituido por tutor para más fácil entendimiento, en el que se nos dice algo que nos tenemos que llevar hoy como enseñanza principal.